esta semana, ¿no? Y ya lleva cierto tiempo reportándose, no lo hemos mencionado aquí porque en realidad hay muchísimas cosas por mencionar, ¿no? Pero me parece relevante atar esto al concepto general de cambio climático, y es que en California los incendios forestales han consumido ya muchísimo terreno. Estamos hablando de 800,000 hectáreas y han cortado la energía, ¿no? Y dañado materialmente a miles de personas, ¿no? Esto es, al menos 22 grandes incendios. Bueno, déjenme ponerlo aquí en... Ándale, qué bonito se ve mejor así. Al menos 22 grandes incendios están ardiendo en California, donde las condiciones secas y ventosas y las altas temperaturas récord han estado alimentando las llamas durante semanas en algunos sectores. Mientras los bomberos continúan luchando contra las llamas y rescatando personas de áreas peligrosas, otras agencias están cerrando los bosques nacionales de manera proactiva y se han ordenado cortes temporales de energía para evitar incendios futuros. Un corte de energía por motivos de seguridad pública está vigente para 22 condados del norte de California con 172,000 clientes afectados el lunes por la noche. Se espera la restauración del servicio para el miércoles por la noche. Actualmente hay 76 incendios forestales solamente en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Interagencial de Bomberos. Eso nunca lo había escuchado, fíjate, el Centro Nacional Interagencial de Bomberos. Pero bueno, en lo que va del año se han quemado poco más de 1.8 millones de hectáreas en todo el país, según la misma asociación, pero la enorme mayoría, como ya lo vimos, está en California. Ahora, este tema se puede abordar de distintos ángulos. O sea, primero, el más directo, ¿no? El tema de California y lo horrendo que significa esto. O sea, ya son, o sea, de los distintos incendios que han tenido durante estas semanas, ya han tenido el segundo y el tercero más grande de su historia al mismo tiempo. O sea, dentro de todos estos que vimos, uno de ellos es el segundo más grande de la historia y el otro el tercero más grande de su historia. Y han ocurrido el mismo año. Esto es la dimensión, ¿no?, que está ocurriendo ya. Evidentemente, no, esto se vuelve una noticia más grande todavía por ser California, ¿no? Pero no lo hemos visto exclusivamente en California. Estamos hablando en el contexto de Estados Unidos, pero recordemos que a principios de año lo vivimos en Australia, ¿no? Donde se dieron fenómenos rarísimos, que yo en la vida había escuchado, o sea, yo no sabía que eran posibles, como estos, ¿no?, tornados de fuego que llegaban no sé cuántos metros, ¿no?, hacia arriba. Y la noticia que más me impresionó, no necesariamente de California, pero lo que sí ocurrió en Australia, es que las temperaturas, ¿no?, fueron tan elevadas en cierto momento que, porque bueno, al principio la esperanza era, bueno, ojalá que llueva, ¿no? Es el verano allá, pues sí hay calor, pero también pueden haber lluvias, ¿no? Ojalá que llueva. Pero llegó un momento en que las temperaturas se elevaron tanto en Australia que ¿no?, los científicos, ¿no?, climáticos empezaron a decir, no, güey, es que a estas temperaturas esa región ya desarrolló su propio clima. Pues, o sea, ya lo que pase alrededor, ¿no?, y si empieza a llover y tal, o sea, ya no va a afectar en las zonas donde están en las máximas temperaturas. O sea, eso, o sea, ¿cómo que vas a desarrollar tu propio clima a partir de incendios forestales? Pues eso existe, cabrón. O sea, y eso, o sea, es parte de lo que está ocurriendo en California. Se están disparando los extremos, ¿no?, de temperaturas. Les digo, si hay alguien, ¿no?, allá que nos pueda confirmar esta cuestión, seguramente no lo puede hacer. Pero, por ejemplo, si no me acuerdo, ayer o antier, se reportaron el mismo día, ¿no?, primero el día y luego en la noche. En el día se reportó una temperatura más alta que en Afganistán, en California. O sea, en California. Y en la noche, o sea, bajó la temperatura, o sea, acercándose, ¿no?, a los 0 grados. O sea, estos son récords para donde lo veas, cabrón. Récords para donde lo veas.
O sea, para quienes no crean en el cambio climático, no que digan que es una fantasía, que es una creación, ¿no? Inventada por China, ¿no? Por los rusos para desestabilizar. O sea, por favor, cabrón, ¿no? Ahí está la evidencia. Y esto es una tendencia sostenida a lo largo del tiempo. O sea, ¿no? Los científicos han tratado de modificarle el enfoque, porque al principio se hablaba de calentamiento global, ¿no? Cuando, claro, en la tendencia agregada sí es un calentamiento, ¿no? Generalizado, pero más bien ahora le llaman o lo han reetiquetado como cambio climático, porque, ¿no? Porque también se vuelve el extremo hacia el otro lado, o sea, donde es frío se vuelve todavía más frío. En México, por ejemplo, no recuerdo el año pasado que nevó donde nunca había nevado, o donde hacía más de, no sé, 80 o 100 años no se registraba una nevada, en ciudades, pues, si no me recuerdo, en Tamaulipas, en San Luis, o si no nevó en San Luis, se quedó como a 1 o 2 grados de que nevara. En la Ciudad de México, cabrón, hace 2 años, me acuerdo que en el invierno, o sea, reportaron, fue un martes, si no me recuerdo, en los primeros días de diciembre, reportaron que lo mismo, o sea, con la presión atmosférica, ¿no? De la Ciudad de México estuvimos a 1 o 2 grados más abajo de que hubiera nevado ese día. O sea, estamos en una tendencia espeluznante, cabrón. Espeluznante. Digo, otro de los aspectos o enfoques que podemos ver, ¿no? En lo de California es esta cuestión de los bomberos, ¿no? Que frecuentemente están siendo subpagados o subremunerados, y en otras ocasiones no son ni siquiera bomberos, son prisioneros que se les paga, ¿no? Se les paga $1 la hora, si no me recuerdo, o sea, que es una fracción del salario mínimo, o sea, ganan menos del salario mínimo como reos para que vayan a apagar los incendios, o sea, para que vayan a arriesgar su vida en esa cuestión. Entonces, o sea, ni siquiera tienes a profesionales, ni siquiera tienes a personas que fueron entrenadas para eso. Digo, claro, o sea, van en grupo, ¿no? Y van con personas que son profesionales y tal, pero no se están dando abasto, cabrón. 800,000 hectáreas solamente en California. 800,000 hectáreas. Y esto, ¿no? Todavía sin mencionar la vida que significa para muchísimas especies, ¿no? Estos son ecosistemas completos. La verdad es lamentable lo que está pasando en California, lo que pasó en Australia, lo que pasó en Brasil a principios de este año. Y digo, lo de Brasil todavía agravado por la negligencia activa y depredadora de Bolsonaro, que es similar a la negligencia que ha mostrado Trump, ¿no? California no se está dando abasto, ha declarado emergencia, ¿no? Nacional. Y bueno, o sea, tenemos que seguir muy atentos a este tipo de cuestiones, porque, digo, el último registrado fue materialmente producido por seres humanos, por una fiesta de revelación de género, ¿no? Donde, ¿no? La familia, ¿no? Y la pareja revelan, ¿no? El género de su hijo o hija. Falta mucho, cabrón. Y tampoco es que como que los gobiernos estén haciendo un chingo, ¿no? Para revertir el proceso del cambio climático. O sea, no. O sea, Trump es de los que no cree en el cambio climático, ¿no? Es de los que cree que es una treta de China, que lo ha dicho en repetidas ocasiones. Y bueno, o sea, falta una pedagogía científica, una pedagogía política. Hay esfuerzos valiosos de personas, de individuos, de organizaciones, pero no se está haciendo ni cerca de lo necesario, ya digamos, para revertir el proceso, o sea,
mitigarlo, cabrón. O sea, el Tratado de París es ponerle un curita a una herida, o sea, abierta, cabrón. Digo, la verdad es que o sea, no quiero cerrar con una nota triste este segmento. Digo, la esperanza, o sea, la única luz que veo al final del túnel son las propuestas de política pública impulsadas por Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? de Nueva York, del Bronx, Ed Markey en el Senado, en Massachusetts. O sea, estas propuestas del Green New Deal, o sea, es lo mínimo que se tendría que hacer para tomarse de forma seria el problema. O sea, se tienen que impulsar ese tipo de proyectos, ese tipo de candidaturas en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, porque en México tampoco es como que o sea, López Obrador sea muy... ¿no? O sea, está rescatando a Pemex, cabrón. ¿No? Esa es la prioridad número 1 en cuestión energética. No es una transición energética, no que Pemex sea el motor para no transformar a la industria mexicana, ¿no? Eléctrica o hidroeléctrica o a energías verdes, desarrollo de tecnología, patentes. O sea, eso podríamos hacerlo, o sea, perfectamente podríamos hacerlo. Y en tiempos de crisis económica, en tiempos post pandemia, tendría que ser una de las prioridades, o sea, para generar una industria, para promover patentes, ¿no? Para exportar tecnología, o sea, y en el fondo para atacar al mismo tiempo el tema del cambio climático, generar empleos bien pagados, especialidades, ¿no? Educación. O sea, es una oportunidad histórica que ningún gobierno se está tomando, está a la altura de la circunstancia. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejar el segmento. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, por comentar y nos vemos hasta la próxima.